Boreal Televisión presenta. Y ahora, Realidad en Contexto, con el licenciado Julio Pérez Peña. Saludos a los amigos televidentes que nos sintonizan en el país, la región y el mundo a través de Boreal Televisión. Hoy un programa con el equipo completo de Realidad en Contexto, señores. Ya se siente la brisa de Navidad. Saludamos por aquí al licenciado Reinaldo Enrique y al doctor Cerda que nos acompañan hoy en este programa. Sí, hemos coincidido el equipo completo hoy. Este es el programa de Navidad de Realidad en Contexto. Nos sentimos maravillosamente, agradecidos primero del Señor que nos da la oportunidad de ponernos en contacto con ustedes y por supuesto estamos muy deseosos de desearle feliz Navidad. Pues así como ya estamos escuchando, en esta noche de hoy tenemos un tema interesante que va justamente acorde con estos tiempos de Navidad. Y vamos a tocar un tema relacionado con los derechos adquiridos de los trabajadores, ahora que en estos tiempos todos los trabajadores precisamente esperan algo relacionado con prestaciones laborales y derechos adquiridos. Y aunque nosotros toquemos parcialmente lo que tiene que ver con las prestaciones, el tema de hoy específico son los derechos adquiridos, pero vamos a ver qué tan interesante puede ser. Prometemos que sí, que será un tema de importancia. Y para iniciar, comenzamos con el doctor José Rafael Cerda para que nos inicie este tema interesante. Mira, los derechos adquiridos se reclaman o se entregan en un momento que no necesariamente tiene que ser la terminación del contrato de trabajo, no necesariamente, pero sí tienen que ver con una práctica que se dio muy frecuentemente en la ciudad de Santiago, que fue la liquidación por año, lo cual hubo una jurisprudencia que se estableció en años anteriores, ya hace unos cuantos años, que dijo no se puede, eso es ilegal, porque los derechos de antigüedad, como la cesantía y el preaviso que se van acumulando en la medida que el tiempo va pasando, no se pudieran establecer con propiedad, con objetividad. Y en ese sentido se eliminó esas liquidaciones que se hacían anuales. No obstante eso, aprovechamos esta época de Navidad porque como se aprovechaba en ese momento también, valga la repetición, que se le entregaban todas las prestaciones laborales, incluyendo los derechos adquiridos, lo que sí no va a variar nunca, y ese es el aporte que hace este programa, es que cuando termine o no el contrato de trabajo, tiene que haber entrega de los derechos adquiridos, independientemente de que sea la causa justificada o no, de dimisión o de despido. Lo que sucede es que con relación a ese punto que estaba planteando el doctor Cerda, es que hay terminaciones de contratos de trabajo con o sin responsabilidad. Y él quiere dejar establecido que aún existiendo una terminación o no, con o sin responsabilidad, los derechos adquiridos deben ser necesariamente tomados en cuenta. Ustedes dirán, bueno, pero ustedes están hablando de los derechos adquiridos, no nos han aterrizado. No nos han dicho cuáles son esos derechos adquiridos. Pues muy bien, el 220 del Código de Trabajo nos habla de la regalía pascual, lo que conocemos como salario navideño. Otros le llaman salario 13. Las vacaciones que se generan conforme al artículo 177 de este Código de Trabajo y que a partir de tener una duración en el puesto de trabajo de 5 meses en adelante, es que se genera derecho a vacaciones. Pero también está lo que tiene que ver con las prestaciones surgidas de esas utilidades. Cuando digo prestaciones no me refiero a prestaciones propiamente laborales, sino a ese dinero, a ese pago que debe hacerse como consecuencia de las utilidades netas de la empresa, y esos beneficios que se obtienen y que al cierre del año fiscal, que en ocasiones son 90, en otras ocasiones son 120, bueno, pues a más tardar en ese plazo que acabo de expresar, debe
entregarse lo que comúnmente ustedes le llaman bonificación. Bonificación que es el 10% de esos beneficios que se obtienen y que han sido previamente declarados también, y porque una empresa que no haya generado beneficios es evidente que no podrá entregar esos beneficios de esas utilidades netas de la empresa. Y estos son los derechos adquiridos a los que nos referimos, y no sé si el doctor... Pero hay que agregar aquí que el salario de Navidad ha sido una novedad que tiene el Código de Trabajo en beneficio de los trabajadores. Muchos le llaman salario de Navidad, hay otros que le llaman doble sueldo, porque el sector privado en algunos casos da el doble sueldo. O salario 13. Exactamente. En tiempos de Trujillo se utilizaba que como todas las empresas, la mayoría de las empresas eran propiedad del Estado, la gran cantidad de empleados eran empleados del Estado, ya bien fuera empleados del sector público o empleados de empresas que se dedicaran a actividad comercial, pero propiedad del Estado. Y para todas, había ese criterio de que había una regalía, de que era un regalo que se le entregaba en la época de Navidad, con el propósito de activar, y eso se mantiene todavía, la circulación del efectivo en esta época navideña. Pero ese concepto de regalía ya pasó, eso no es cierto, es un derecho adquirido que, según lo establece la misma ley, se va consiguiendo, se va adquiriendo en la medida que el año va transcurriendo. Hay una obligación del día 20 de diciembre, lo dice la ley, de entregar este derecho a salario 13, pero ese derecho se va adquiriendo en la medida que el tiempo va pasando y normalmente se paga al año, cada año. Y también hay que decirle a la teleaudiencia en esta noche que normalmente ustedes como trabajadores privados dicen mucho, utilizan mucho el término liquidación. Bueno, ya me liquidaron o me van a liquidar. Es bueno también que este programa aclare con relación a algunos puntos cómo es que opera eso que ustedes le llaman liquidación y que nosotros lo conocemos como entrega de prestaciones laborales y derechos adquiridos fruto de una terminación o no, porque para ello vamos a tener que hablar, doctor Cerda, vamos a tener que hablar de la dimisión, aunque no profundicemos tanto, vamos a tener que hablar del despido, vamos a tener que hablar también de la terminación mutuo acuerdo, también así como la terminación por despido, y aunque no se profundice mucho, pero la ley laboral acuerda de conformidad con la duración en el trabajo y el salario devengado, esos dos puntos importantes, la duración en el trabajo y el salario devengado, sobre todo en base al último año, es que se calcula y dependiendo del tiempo que se tenga, porque no es igual que usted diga, bueno, yo duré 3 meses trabajando, ¿cuándo me tocan? A que otro diga, bueno, yo tengo 6, que otro diga, no, pues yo tengo 1 año. Entonces, las partidas van variando de acuerdo a ese tiempo que se genera y naturalmente a ese salario que se pueda devengar. ¿Qué tiene que decir el doctor? Yo quiero aclarar algo respecto al análisis que hacía el doctor Cerda hace un momento. Él decía, el salario de Navidad se entrega cada año, pero si se produce una ruptura del contrato de trabajo antes de que se cumpla el año, entonces el empleador está en la obligación de pagar una proporción, todos los derechos adquiridos más la proporción del salario de Navidad. Así mismo. Sí, porque el salario de Navidad es parte de los derechos adquiridos, que a veces es completo y a veces es proporcional, dependiendo de si se trabajó el año completo o si se trabajó parte del año. Retomando el tema que señalaba nuestro hermano Reinaldo, hay 2 conceptos indispensables para establecer estos montos de estos fondos, de estos derechos adquiridos, que son, número 1, antigüedad en el trabajo, y 2, forma de terminación del contrato de trabajo. Esas 2 variables, esos 2 conceptos tienen que ser desarrollados sobre la base, en primer lugar, y así por eso hacíamos en la introducción el hecho de que tradicionalmente, principalmente en las empresas de zona franca, se liquidaba, se le pagaba a los trabajadores cada año, y eso le quitaba los derechos que, acumulándose después que tuvieran 3 años, 5 años, 8 años, 10 años, entonces ya no lo iban a tener, porque si te pagué la cesantía que te correspondía en 1 año, ya que tú tienes tantos años,
Ese era el criterio que tenían los empleadores, ya no te tengo que pagar cesantía porque te la pagué. Sin embargo, la cesantía, por ejemplo, para poner uno de los conceptos, va aumentando en la cantidad de tiempo que se va trabajando. Y eso tiene mucho que ver con la antigüedad en el servicio, por un lado. Y por otro lado, la forma de terminación, que o bien sería o por mutuo consentimiento, que es una forma de terminación, o por dimisión, que en este caso tendría que ser justificada para merecer el pago de las demás prestaciones laborales, aunque siempre van a tener que pagar los derechos adquiridos, y el despido, que tendría que ser injustificado para también el trabajador poder recibir estos valores. Con esas dos variables, entonces seguimos desarrollando Pero estos temas. entonces, siguiendo ahí, para mantener la secuencia, como ya usted habló de 3 tipos de terminaciones, en alguno de ellos 2 con responsabilidad y otro sin responsabilidad, porque necesariamente no tiene que ser un despido, porque para que se hable de un despido debe darse una de las causas que enumera el artículo 88 del Código de Trabajo. Y si es con responsabilidad para aquel quien resulte ya, digamos, responsable en la demanda laboral, porque hay una situación, hay un despido que puede ser justificado y hay un despido que puede ser injustificado. El punto controvertido está sobre quién recae la responsabilidad. Bueno, quien ejerza, en este caso el empleador, el derecho a despedir tendrá que probar la causa, porque no basta con que haga la terminación al contrato del trabajo por despido y que cumpla con el artículo 91. Si se genera alguna causa, quizás, digamos, inasistencia de 2 veces en un mes, Una falta. sin causa justificada, eso podría ser una causa de despido. Pero para ello, una vez ya usted despida, usted tendría que probar la justa causa de ese despido. Pero como porque quieren no que pagar el basta. salario de Navidad. Es Sí, correcto, no, porque es lo que decía, Sí, todos estos derechos, independientemente de la forma en que se termina el contrato, hay que pagarlos. Sí, porque es que hay que distinguir 2 cosas. Las prestaciones laborales son una y los derechos adquiridos son otra. Correcto. Entonces, definiendo estos puntos, que lo continuaremos en el segmento que sigue, para que todo quedemos claro. Claro, doctor. la forma en la terminación del contrato y la antigüedad en el servicio. Ok. Continuamos. Estamos en breve. Sí.